referente a lo que es la semiología respiratoria, principios o fundamentalmente relacionado a los principales signos y síntomas que se presentan en el aparato respiratorio. Pero antecitos, fíjense chicos, yo quiero hacerles recuerdo de esto. Miren cómo está proyectado topográficamente, porque esto hay que tomar mucho en cuenta para el examen físico del aparato respiratorio del pulmón. El pulmón derecho, miren dónde está proyectado el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces, cuando nosotros simplemente revisamos la parte posterior del tórax, lo único que vamos a revisar en su mayor proporción es el lóbulo inferior. Y los segmentos basales anteriores, como en este caso, se proyectan a la cara lateral del tórax y también se proyectan a la parte anterior del tórax. Y si nosotros vemos el lóbulo superior del pulmón derecho, los segmentos apicales, ¿no? También se proyectan en la parte posterior, pero los segmentos medios y los inferiores se proyectan en la parte anterior y en la cara lateral. Y el lóbulo medio generalmente se proyecta todo en la parte lateral del tórax. Por lo tanto, cuando nosotros auscultamos esta zona, si están viendo mi cursor, porque todos los médicos tienen la costumbre de solamente auscultar o de percutir esta zona, estamos obviando gran parte del parénquima pulmonar. Lo que les decía, si hay una patología en el lóbulo medio, pues al auscultar acá no van a encontrar absolutamente nada. Esta es de frente, si ustedes se fijan, y el pulmón izquierdo, que tiene sus dos lóbulos, fíjense que todo lo que se proyecta hacia la parte posterior es nuevamente el lóbulo inferior, porque solamente tiene dos lóbulos, y el lóbulo superior, la mayor parte, está proyectado en la parte anterior del tórax, por lo tanto es necesario auscultar o examinar las tres caras del tórax en su conjunto. Pero eso como recordatorio. Para terminar, chicos, porque hasta aquí tiene que entrar el examen, ya habíamos hablado con ustedes acerca del dolor, las características y del dolor torácico, que generalmente se presentan como consecuencia de alguna alteración o trastorno de la caja torácica en sí. Ya hemos hablado de todas estas causas, pero también existen causas internas, no se olviden, o sea, el pulmón como tal es que tiene una patología que se pueda extender y llegar hasta las estructuras que tienen inervación para el dolor, como los bronquios, la tráquea, la pleura parietal, etcétera, o el mediastino o el diafragma hacia abajo, entonces obviamente que va a doler. Y el dolor típico, por ejemplo, de una pleuritis es de puntada de costado, es decir, es como si alguien estuviese provocando un dolor como una punzada, para que ustedes me puedan entender, que aumenta durante la tos, la expiración profunda y los movimientos torácicos bruscos al estornudar igual. Y lo característico también de una neumonía, porque muchas veces la neumonía cuando se extiende la pleura parietal también provoca dolor. Y ese dolor es típico, lo que se conoce como punta o puntada de costado, ¿no? Sí duele las neumonías, que les haya dicho que en el parénquima, todas las patologías que afectan al parénquima pulmonar no son dolorosos, pero en este caso, cuando llega a esas estructuras que tienen inervación sensitiva para el dolor, sí duele. Y hay muchas otras patologías, por ejemplo, las mediastinitis, las diafragmitis, el aneurisma de la aorta, cuando llega o afecta, por ejemplo, a los vasos, como ser tromboembolismo pulmonar o un colapso de los alveolos, que se denomina telestasia, etcétera, sí produce por tracción de las estructuras que tienen inervación para el dolor. Entonces, hay causas extratorácicas que son las que más provocan dolor torácico, por si acaso. Ahora vámonos a lo que es los otros síntomas y signos que son propios, chicos, les recuerdo, propios del aparato respiratorio, pero no Sí, son sí. específicos. ¿Ya? Por ejemplo, la tos, la expectoración, la disnea y la hemoptisis no es Ujú. específico del aparato respiratorio, porque se pueden presentar la tos por insuficiencia cardíaca o patologías cardíacas, la disnea lo mismo, la hemoptisis lo mismo, por insuficiencia cardíaca se puede presentar hemoptisis, estenosis de la válvula mitral provoca hemoptisis. Es decir, hay varias causas que nos van a provocar aquello. Entonces, vámonos, ya hemos hablado del dolor, vámonos a la tos. La tos es simplemente un acto reflejo. Ustedes saben muy bien que consiste en una inspiración, una aspiración con la glotis primero cerrada, luego aumenta la presión intratorácica, ¿no? Se abre la glotis y sale
a gran velocidad y fuerza el aire contenido en los pulmones. Esto genera un ruido característico que es el famoso cough, cough, ¿no es cierto? Al toser. Ahí ven ustedes la imagen. Y esta expulsión de la tos lo que hace es movilizar las secreciones, los cuerpos extraños, partículas, etcétera, que estuviesen atrapados en la vía o en la mucosa traqueobronquial. Es decir, la tos es un reflejo y además es un reflejo altamente defensivo. Pero ¿cómo clasificamos la tos, chicos? Porque no solamente de preguntar, ¿tiene tos y desde cuándo? Hace 3 días y se acabó. No, porque hay tipos de toses que se presentan de acuerdo a la patología que presenta el paciente. La primera gran clasificación es la tos húmeda y la tos seca. La tos seca, chicos, significa que es simplemente un proceso irritativo de las vías respiratorias que no produce incremento en la formación o producción de mucus. Ustedes saben que el árbol traqueobronquial tiene necesariamente glándulas caliciformes que secretan mucina en una cantidad aproximada o alrededor de 100 ml en 24 horas. Es decir, otros libros mencionan de 100 a 150, pero está por ahí. Por lo tanto, esta expectoración, chicos, les voy a pedir un favor, no estoy grabando ni la clase ni mucho menos, pero por favor apaguen sus micrófonos porque hay interrupción de otras. Creo que Antesana está con el micrófono encendido. Les voy a pedir que todos, por favor, apaguen sus micrófonos. Cuando quieran hacer preguntas, lo encienden y nuevamente me interrumpen para poder aclararles cualquier circunstancia. Entonces, les reitero nuevamente, tos seca y tos húmeda. Tos seca significa que no hay mayor producción de mucus. Pero cuando hablamos de la producción de mucus, es normal de 100 a 150 o alrededor de 100 ml en 24 horas que no se exterioriza, es decir, no se hace visible. Normalmente, el sistema escalador mucociliar, que ustedes ya conocen, ¿no? Se encarga de llevar esa secreción por una especie de barrido hacia arriba, hacia el orofaringe, y esta se va deglutiendo juntamente con la saliva, es decir, no la expectoramos. Pero cuando aumenta esa secreción por cualquier proceso patológico, obviamente que se exterioriza a través de la expectoración. Entonces, tos seca en todos aquellos casos que son irritativos, por ejemplo, pleuritis seca, una neumonía en la primera fase o etapa, una bronquitis aguda en sus primeras fases o iniciales, inflamatorias nada más, una tos alérgica o puede ser tos irritativa, pero secundario a utilización de algún otro medicamento. Por ejemplo, los antihipertensivos producen bastante tos, fundamentalmente los IECA. Y la tos húmeda se subdivide a su vez en tos productiva e improductiva. Productiva significa que se puede exteriorizar, es decir, se puede visualizar, se puede ver, evaluar, cuantificar, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros expectoramos o botamos al exterior, por eso se llama productiva. Y la tos improductiva quiere decir que sí hay aumento de secreción mucosa, pero por la característica de viscosidad o en algunos pacientes por su debilidad no la pueden expectorar. Por ejemplo, los ancianos, los que están postrados en cama, los niños. Ustedes saben muy bien que los niños, por más que tengan aumento de la secreción o una bronconeumonía, por ejemplo, con aumento de la secreción, no van a poder expectorar. Se lo tragan, se lo degluten. Nunca han visto a un niño expectorar en la calle, ¿no es cierto? Salvo escupirán que es solamente saliva. Entonces se llama improductiva cuando no lo pueden exteriorizar. O hay patologías en las cuales la expectoración es tan viscosa que no pueden sacarlo al exterior. Hay mucha gente que menciona y dice, doctor, tengo flemas, suena mi pecho, pero no puedo desgarrar las flemas. A eso se refiere cuando decimos improductivo o difícilmente la pueden eliminar. Inclusive para fines de tratamiento, esta clasificación es muy importante. La secreción mucosa es muy viscosa y muy adherente al árbol traqueobronquial. Tenemos otro tipo y acá están obviamente todos los cuadros de bronquitis aguda, bronquitis crónica, neumonías, bronconeumonías, etcétera, etcétera. La tos bitonal se refiere a que existe dos tonos en la tos, es decir, no es solamente el que es un solo tono o un solo timbre. En este caso puede haber dos tonos, es decir, puede ser uno agudo, uno más apagado, uno más grave, etc. Y esto cuando escuchen dos tonos en una voz, significa que existe alguna alteración de la laringe o de los nervios laringeos recurrentes o de las mismas cuerdas bucales, ya sea parálisis o procesos destructivos de las cuerdas bucales.
por un proceso neoplásico, leishmania, etcétera, etcétera, ¿no? Que ustedes ya conocen, que puede provocar aquella circunstancia de paralizar las cuerdas vocales de un lado. Y eso va a generar dos tonos, obviamente, en la emisión de la voz y de la palabra, en este caso de la tos, con el famoso co. La tos perruna se presenta en pacientes que tienen exclusivamente traqueitis o traqueobronquitis, es decir, afección de las vías respiratorias superiores o de grueso calibre. ¿Y por qué se caracteriza la tos perruna? Es áspera, es ronca, es ladrante, por eso se llama tos perruna. No recuerden, o en la calle hay tanto perro, pero me refiero a los perros de raza grande, ya no las pequeñitas y las chihuahuas que no ladran nada, solo dicen guau, 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 nada más. Cuando se dice tos perruna se refiere a este tipo de tos que yo voy a imitar. No tengo esa tos, yo estoy tosiendo, pero no tengo esa tos. Bueno, es decir, tos perruna. Han debido escuchar. En muchos pacientes van a escuchar. A eso se denomina tos perruna áspera o ladrante. Significa traqueobronquitis, traqueitis o bronquitis, es decir, de vías respiratorias superiores. No pueden pensar en una neumonía o en un asma, por ejemplo, para nada. La tos emetizante simplemente por su característica de que al toser algunos pacientes pueden estimular también el centro, no solamente de la tos, sino también del vómito. Y esto es más frecuente en los niños, chicos. En los niños es muy frecuente que durante los accesos de tos presenten vómito. ¿Ya? Eso no porque esté mal el estómago o tenga algún otro compromiso digestivo más, sino simplemente porque los niños se lo tragan la mucosa y puede estimular algunos centros del neumogástrico, ramas del neumogástrico que son las que llevan el estímulo tusígeno. Por esa circunstancia. Y la tos quintosa es muy raro ya de ver, es propia de la coqueluche o tos coqueluchoidea, también se denomina. Se caracteriza por, dice, quintosa, es decir, vienen accesos de 5, quinto, 5. Es decir, es una inspiración profunda, puede ser ruidosa, y luego 5 accesos de tos. 5, casi me hago. 5 exactamente, por eso se llama tos quintosa. ¿Ya? Y después de esos accesos de tos, el niño aparece con la cara roja, los ojos rojos, lagrimeando, etcétera, etcétera, con la boca entreabierta. Típico de los pacientes que tienen coqueluche, o que tenían, porque actualmente ya no hay casos que se reporten como antes lo hacían. La tos tímida se presenta en aquellos casos en los que existe afección, ya sea de las costillas, por ejemplo, fracturas costales, o generalmente en los casos de músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Cuando existe diafragmitis, por ejemplo, ¿no? El paciente, por más que tenga tos, lo que hace es toser de la manera más tímida posible, es decir, apenas perceptible. ¿Para qué? Para no generar amplios cambios de presión en el tórax que puede provocar dolor en el caso de las fracturas costales. En el caso de la diafragmitis, no se olviden que el diafragma por contracción y relajación espontánea produce el mecanismo de la respiración. Entonces, para evitar aquello, para evitar el dolor, les estoy diciendo, es que el paciente empieza a toser de manera tímida o poco perceptible o apenas perceptible, ¿no? Por eso se llama tos tímida. Entonces, les estoy mencionando los diferentes tipos de tos, chicos, que se pueden presentar de acuerdo a la patología o al órgano respiratorio que está afectado. Entonces, no pueden, como les digo, no pueden ustedes pensar en una tos perruna, que tenga tos perruna un paciente y que se trate, por ejemplo, de un derrame pleural. En un derrame pleural, si hay irritación, va a haber una tos seca, es irritativa, es decir, no va a ser humedad productiva o improductiva. Por eso es necesario que ustedes pregunten qué tipo de tos es. Y además hay otras clasificaciones, inclusive, que son la tos matutina, a la hora en la que se presenta, tos matutina, tos vespertina, tos nocturna, etcétera, que se presentan de acuerdo a otros cuadros. Por ejemplo, la tos matutina es propia de las bronquiectasias. Las bronquiectasias, chicos, ya les había solicitado a ustedes que cuando lean semiología o cualquier otra materia y aparezca como ejemplo, por ejemplo, que hizo, yo les digo, carcinoma de hígado, lean qué quiere decir por lo menos el concepto de carcinoma. En este caso van a encontrar muchos nombres. Por ejemplo, enfisema. ¿Qué es el enfisema? Por ejemplo, bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? En este caso, la bronquiectasia es simplemente las deformaciones groseras, muchas veces definitivas, de los bronquios.
¿no? Y esos bronquios ya terminan, ya al perder la característica anatómica normal, entonces lo que hace es acumular toda la secreción de los bronquios con una especie de bolsón. Y cuando decimos que es de característica matutina, es que cuando el paciente despierta, toda la secreción que se ha juntado en las bronquiectasias tienden a estimular el reflejo de la tos, se levantan y empiezan a toser, toser y a botar en la mañana, lo cual se denomina toilette o limpieza matinal, propia de las bronquiectasias. En horas de la tarde puede también presentarse por patologías de neumología, fundamentalmente tuberculosas, o también patologías cardíacas. No se olviden que cuando hablamos de edema, les había dicho que el edema es en la tarde, mejor dicho, vespertino, por congestión pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es que aparece más en horas de la tarde. Son características propias de la tos, por ejemplo. No se limiten a preguntar si el paciente tiene tos o nada más. Otro signo muy importante que deben averiguar es acerca de la expectoración. ¿El paciente tiene expectoración, sí o no? ¡Ah! Mucha gente escupe delante de nosotros, ¿no? Han visto, están caminando por ahí y cuando ven a alguna persona o ni siquiera lo ven, solamente sienten que alguien escupió cerca de sus zapatos. Pésima educación. Entonces, la expectoración, chicos, los vuelvo a reiterar, es la eliminación de la secreción traqueobronquial que se ha producido. Normalmente no debería de haber, pero cuando existe y se exterioriza, se denomina expectoración, es decir, a través de la tos productiva. Y a través de la expectoración nosotros podemos llegar a los diagnósticos casi exclusivos, inclusive, de alguna enfermedad. Por eso no le tengan miedo a la expectoración, chicos. Hay algunos que, digo chicos de manera general, por favor, discúlpenme las señoritas que no les diga chicos y chicas, estudiantes y estudiantas y estudiantos. O sea, yo no uso esos lenguajes porque es una aberración. Para mí es una, hola chiques, ¿cómo estén? O sea, no, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, de manera general o global, cuando se habla, siempre se dice, señores estudiantes. Eso implica, o sea, no tiene género. Eso implica masculino y femenino. Por eso siempre digo chicos, ¿no? O sea, no porque solamente le esté hablando a los chicos y a las señoritas, no. Entonces, no le tengan miedo a la expectoración. Ustedes tienen que ver las características en cuanto a la cantidad, al volumen. No solamente preguntar, ¿tiene flema? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 8 días. Perfecto, anótense. No. Pregunten la cantidad, es decir, el volumen, las características de la viscosidad, el color, si es adherente o no, si tiene algún tipo de resto o cuerpo extraño en la expectoración. Inclusive sientan el olor, chicos, ¿ya? Y el sabor. En realidad el sabor, cuidado que alguien de ustedes esté agarrando ahí la expectoración en el vasito y no hagan eso, sino le preguntan al paciente y le dicen si esa expectoración tiene algún tipo de sabor o no. Ya, hay algunos que son muy ácidos, hay algunos que son muy salados, por si acaso, si hablamos del quiste hidratídico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la expectoración o las patologías presentan una característica especial de expectoración. Por ejemplo, la serosa. La serosa quiere decir que es blanca transparente, blanquecina transparente. En muchos casos se llaman como la glerosa, es decir, como del huevo, la clara del huevo, parecido a eso, ¿ya? Pero cuando hablamos de serosa, significa que existe una especie de trasudación a nivel alveolar, ¿no?, del líquido que va hacia los alvéolos y como está justamente en la última parte del árbol respiratorio, que son los alvéolos, también genera burbujas de aire. Es muy areada, es espumosa. Y este tipo de secreciones se presenta casi exclusivamente en el edema agudo de pulmón. Ahora, si se presenta de un color naranja o de un color rosado pálido, es casi seguro de edema agudo de pulmón, porque no solamente pasa líquido, sino también sangre. ¿Ya? Ahora, esa característica de esa secreción también pueden encontrar ustedes en el cáncer de pulmón, ¿sí? Carcinoma bronquial. Pueden encontrar ese tipo de secreción. No piensen ustedes que eso es neumonía, por si acaso, porque la característica de una neumonía bacteriana es diferente a la expectoración. La mucosa, como dice su nombre, tiene el aspecto de mucus, es catarral. Es blanca, pero no es translúcido, transparente, y tiene menos cantidad de burbujas de aire. Se presenta este tipo de expectoración en las primeras etapas de bronquitis, en los niños bronquiolvalitis, bronconeumonías, traqueitis, etcétera, etcétera, en la primera etapa, o directamente se presenta si es que no hubiese complicación o sobreinfección bacteriana.
expectoración mucosa. La expectoración mucopurulenta, bueno, es una combinación. Tenemos otra que es la purulenta. La purulenta es una expectoración mucho más viscosa, ¿ya? Y la coloración cambia. Ahí en la foto están viendo ustedes, esta es una expectoración purulenta, por ejemplo. Puede ser amarillo, puede ser de un color ladrillo, rojo ladrillo, puede ser un color verduzco, café, grisáceo, etcétera, etcétera. A eso se denomina expectoración purulenta porque tiene material de pus, ¿ya? Eh, Otra expectoración típica, ahí van a encontrar neumonías y todo lo demás. Otra expectoración típica, chicos, es la sanguinolenta. Cuando existe muy poca cantidad de sangre, estrías de sangre rojas rutilantes, entonces se denomina hemoptoico o expectoración sanguinolenta, ¿ya? Hagan de cuenta que es la expectoración y un poquito de sangre por ahí, hemoptoicos. Pero cuando la cantidad de sangre es mayor, es decir, o francamente sangre, se llama hemoptisis, es otro término, es otro término. ¿Y en qué caso se presenta? Desde una bronquitis aguda, desde una traqueitis, desde una laringitis, desde una faringoamigdalitis, hasta las neumonías, las bronquiectasias que son netamente hemoptoicas, eh, las cavernas tuberculosas, los fibrotórax que nos producen, los procesos neoplásicos de igual manera que nos van a producir expectoración sanguinolenta. Ahora, a partir de este tipo de clasificación, chicos, puede haber combinaciones, serosa, seromucosa, mucopurulenta, como ustedes están viendo aquí, serosanguinolenta, mucosanguinolenta, etcétera, etcétera, de acuerdo a las características físicas o macroscópicas de la expectoración. Por eso les digo y les reitero, no le tengan miedo a inspeccionar la secreción de los pacientes porque nos apoya como signo importante en algunas patologías, como les estoy diciendo y les estoy mencionando que son propias de algunas enfermedades. Y según esto vamos a seguir viendo, por ejemplo, la expectoración típica de los pacientes que trabajan en la mina de carbón o que trabajan limpiando chimeneas, que en nuestro país no hay muchos, ¿no? Pero en otros países que todas las casas tienen chimenea, ¿no? Aquellos que producen carbón, por ejemplo, o sea que en el mercado campesino hay harta gente que trabaja con el carbón, no se olvide. Entonces la expectoración se denomina herrumbre o herrumbrosa, es decir, es de un color gris o pardo oscuro o a veces francamente negro. Y esto ustedes lo han debido verificar también, por ejemplo, a San Juan, cuando antes nosotros quemábamos en las calles, no sé si se acuerdan. Al día siguiente expectorábamos o nos limpiábamos la nariz inclusive y era parecido a ceniza oscura, ¿no es cierto? A eso se refiere más o menos cuando hablamos de expectoración antracótica, perdón, ¿ya? En ese tipo de patologías o en ese tipo de profesiones. Cuando nosotros hablamos de bronquiectasias, que es muy frecuente como secuela de muchos procesos patológicos pulmonares, fundamentalmente la tuberculosis, la expectoración es purulenta, francamente purulenta o mucopurulenta, o también puede ser con estrías de sangre, es decir, puede ser sanguinolenta o hematoica. Pero la característica fundamental, aparte de eso, es que el volumen es impresionante. Inclusive, fíjense, les había mencionado que solamente se produce 100 ml en 24 horas. Estos pacientes pueden tener inclusive una expectoración de 1 litro y medio, 2 litros, hasta 3 litros en 24 horas. ¿Se imaginan ustedes agarrar en un frasco de este tamaño 3 litros, como una jarra de 3 litros, una expectoración que parece leche condensada con sangre? Medio queda cositas, ¿no? Y aparte, la característica es el olor. El olor es típico. No necesitan acercarse ustedes ahí el frasco o la escupidera a la nariz, sino simplemente por el ambiente ya uno nota. Es a yeso mojado, perdón, a yeso o a paja mojada. Conocen el yeso fresco, ¿no es cierto? Han sentido ese olor cuando están arreglando su pared o revocando con yeso, ese olorcito, el techo fundamentalmente cuando hacen el cielo raso, o el tumbao que se llama ese olor, ¿no? O de paja mojada, quizás alguno de ustedes tiene sus haciendas o su casa en el campo, o viven en el campo, o participan en aquello, pues ya saben a lo que me refiero, ¿no? Eso es bronquiectasis, sí o sí. Y en la mañanita es cuando expectoran muchísimo más. Hasta se llama broncorrea, por si acaso la expectoración por más de 500 ml en 24 horas se denomina broncorrea y es casi exclusivo de las bronquiectasias complicadas con sobreinfección. La neumonía.
expectoración herrumbrosa, la neumonía. Puede ser un color amarillo verdoso, un color café o fundamentalmente inclusive de un color de ladrillo. El ladrillo conocen, ¿no es cierto? Es una especie de entre rojo, anaranjado y guindo, etc. Cuando se llama expectoración herrumbrosa y tiene esa coloración, inclusive chicos, la neumonía está dada hasta con su etiología. Es la neumonía típica o clásica por neumococo, ¿ya? O por el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Hasta para ver la etiología, chicos, es importante que revisen la expectoración. En el asma bronquial, por ejemplo, en el asma bronquial, que es otra patología frecuente en nuestro medio, la característica típica son los cuerpos de créola, que significa en realidad que son simplemente una especie de moldes de los bronquios, que son las secreciones que se adhieren al interior del bronquio durante la crisis asmática, y cuando ya se resuelve la crisis asmática y se va abriendo los bronquios, esos moldecitos a través de la tos se desprenden y se lo elimina al exterior. Parecen perlas, es decir, son redonditos o algunos tienen inclusive la forma de los mismos bronquios o bronquiolos, como los granos de un arroz, así transparentes, semiduros, un poco más consistentes. A eso se llama esputo perlado de Laennec y es típico del asma bronquial en su fase de resolución, chicos, en su fase de resolución, ¿ya? Y otra característica fundamental de una enfermedad que es muy, muy frecuente, la más frecuente después de la neumonía, es la tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis la expectoración es numular, con N, numular. ¿Qué significa esto? Que se deposita en el fondo de la escupidera en 4 capas, ¿sí? La más viscosa o la más pesada es la expectoración purulenta al fondo y luego las capas más livianas hasta la parte más superior, que puede ser mucosa o mucoserosa, que es la más liviana, es decir, como si fuesen moldes de monedas. Esto por la viscosidad y el contenido de diferentes sustancias. Es típico la expectoración numular de la tuberculosis pulmonar. Muy bien, ya nos vamos a quedar sin tiempo, nos vamos a ir directamente al otro signo síntoma, que es la disnea. Ustedes ya saben muy bien que la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire o la sed de aire o la dificultad en la respiración. La disnea de origen pulmonar, porque hay disneas de origen cardíaco, etcétera, puede presentarse por estenosis del aparato respiratorio, por reducción de la superficie alveolar, por disminución de la elasticidad pulmonar, por trastornos de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar y por anomalías de la caja torácica. Por ejemplo, cuando hablamos por estenosis del aparato respiratorio, fundamentalmente superior, laringitis, traqueitis, bronquitis, por reducción de la superficie alveolar, donde debería de existir el intercambio fundamentalmente, es decir, la hematosis, si el alveolo está ocupado por secreción, sangre, mucus, etcétera, el oxígeno que va a entrar al aire pues no se va a intercambiar porque está ocupado el alveolo por esa secreción, por eso se dice reducción de la superficie alveolar. Ahí están, por ejemplo, los procesos de neumonías, bronconeumonías, atelectasias, edema agudo de pulmón, etcétera. Cuando hablamos de disminución de la elasticidad pulmonar, estamos hablando en los casos de fibrosis pulmonar, las neumoconiosis, procesos neoplásicos. Por trastornos de la permeabilidad estamos hablando exclusivamente de la fibrosis pulmonar e inclusive acá existe una por trastornos de la irrigación del pulmón, es decir, cuando existe, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, donde va un coágulo y tapa un capilar, ese vaso ya no va a recoger oxígeno porque está obstruido. Y también puede presentarse por anomalías de la caja torácica, por ejemplo, la sifosis, escoliosis marcada, la sifoescoliosis, etcétera, que son anomalías de la caja torácica que vamos a ver después en el examen físico, produce la disnea porque no se expande el tórax en su totalidad como debería de ser. Disnea. Hemoptisis, simplemente los conceptos, deberíamos de hablar todo esto y explicar la clasificación, pero no lo vamos a hacer. Hemoptisis es la eliminación de sangre proveniente de las vías respiratorias inferiores o subglóticas, es decir, por debajo de la glotis. Porque puede haber eliminación de sangre, chicos, desde una epistaxis posterior, por ejemplo, procesos neoplásicos o procesos faringoamigdalares que afecten algún vaso superficial.
pero cuando hablamos de hemoptisis es de la vía subglótica, es decir, de la glotis para abajo. Y hay un montón de causas, no vamos a hablar de la clasificación leve, moderado, severa en cuanto a volumen, cantidad, etcétera, pero fundamentalmente las bronquiectasias son las principales causas de hemoptisis. Lesiones cavitarias, tuberculosis, lesiones fibróticas, procesos neoplásicos pulmonares, si hablamos del pulmón. Patologías cardíacas, la insuficiencia del ventrículo izquierdo, la estenosis mitral es la que más produce hemoptisis cardiológicamente hablando, procesos neoplásicos, procesos de artritis reumatoidea o de colagenopatías, también produce hemoptisis. Hablamos, por ejemplo, de discrasias sanguíneas o coagulopatías, también produce hemoptisis. Es decir, no es exclusivo del pulmón, pero es propio de la hemoptisis de las enfermedades respiratorias como las que les estoy mencionando. Luego tenemos finalmente este otro signo que es, o síntoma que es la vomica. La vomica es simplemente la eliminación de una colección de pus a través del árbol bronquial hacia el exterior. Es decir, la eliminación de material purulento de una colección, por ejemplo, un absceso, y de eso me estoy olvidando. Cuando un paciente tiene un absceso pulmonar, por ejemplo, chicos, la expectoración es muy fuerte, es pútrida, parece carne podrida de hace semanas, meses, años. Entran y se trasmina todo el ambiente, es decir, es sumamente penetrante. Ustedes entran a la sala, por ejemplo, basta que sientan ese olor absolutamente penetrante, nauseabundo, pútrido, dicen, ah, acá hay un paciente con absceso pulmonar. Es decir, fíjense que las características de la expectoración, el olor y todo lo demás, es suficiente para que nos oriente a una determinada patología. En este caso, cuando hablamos de vómica, ese absceso que está en primera instancia cerrado a través de una membrana, va perforándose, se abre hacia un bronquio y se elimina con accesos de tos que inclusive provocan disnea porque permanentemente están botando a bocanadas impresionantes pus, ¿no? En vez de vómito es pus, por eso se llama vómica. Puede ser también por una fístula broncopleural, si es que hay empiema pleural, que también se fistuliza los bronquios y el paciente expectora. Entonces, no se olviden. Esto, ¿por qué es pútrido? Porque hay gérmenes anaerobios ahí. Entonces, acá tenemos todas las características de la expectoración y de los signos y síntomas. Chicos, así a la rápida, miren, esto de los signos y síntomas, yo generalmente las daba en 3 o 4 clases, ¿no? Porque una de tos nomás, de expectoración nomás se habla una clase, de disnea lo mismo, es decir, espero que en neumología les puedan orientar mucho mejor. Estamos sin tiempo, tengo 4 minutitos para terminar esta clase. Les reitero, los síntomas del aparato respiratorio, principales síntomas y signos son estos: dolor torácico, por si acaso, dolor torácico, la tos, la expectoración, la disnea, la vómica y la hemoptisis. Pero no nos olvidemos de los signos y síntomas acompañantes, ¿no? Y me estoy olvidando algo, la hidatedemesis. Ven acá una imagen, esta bolita que está acá es un quiste hidatídico, que también es muy frecuente en nuestro medio, quiste hepático y quiste pulmonar. Entonces, cuando eliminan ya sea la expectoración de forma clara, como cristal de roca, y se acompaña de una especie de membranita como la hojuella, se dice, de la uva, la cascarita de la uva, y tiene un sabor absoluto, no sabor salado, y está hecho el diagnóstico. Es un quiste hidatídico que ha sido, bueno, que o ha reventado, ha estallado y se está exteriorizando a través de los bronquios y se expectora. Hidatedemesis, algunos llaman a eso, ¿ya? Entonces, estas características clínicas son propias del aparato respiratorio, perdón, se presentan como síntomas y signos principales del aparato respiratorio, pero no son exclusivos del aparato respiratorio, a excepción de la hidatedemesis, como les vuelvo a reiterar. Y no se olviden de todo lo que acompaña pérdida de peso, si es cáncer pulmonar, fiebre, escalofríos, si es que es neumonías, etcétera, etcétera. Son síntomas y signos acompañantes que no tienen que olvidarse. Bien, chicos, hasta aquí va a entrar el examen. He corrido como diablo porque de verdad ya he empezado a hablar muy rápido para que no se nos acabe el tiempo. Hasta acá entra el examen. Va a ser el día martes, con paro o sin paro. A más rato yo me reúno con el señor decano por vía Zoom para hablar de esa resolución del señor vicerrector que dice suspender clases